Hemos salido del tiempo de Josías, esos primeros años del reinado de Josías, cuando Sofonías estaba predicando y quizás ofreciendo una última oportunidad para que, si no toda la nación, porque él mismo, Sofonías, da a conocer que el juicio ha sido determinado, pero sí para algunos que en forma individual respondieran a lo que el Señor tenía. Pasamos de eso y ahora vamos al otro lado. Ya Josías ha pasado la historia. Fue muerto en esa batalla cuando él quiso detener a Faraón Necao, que iba hacia el norte para ayudar a Asiria. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, tus hijos comienzan en varias etapas, comienzan el reinado sobre Judea, pero ellos son totalmente opuestos en su carácter, en su falta de dedicación al Señor, opuestos totalmente a lo que fue su padre. Y eso con el reinado de Joacim, durante esos primeros 4 años, es cuando encontramos a Habacuc quejándose al Señor por la situación, cómo se ha deteriorado nuevamente. Es posible que Habacuc haya sido partícipe de esa reforma que Josías había implantado o implementado en Judea, pero ahora las cosas han cambiado drásticamente y han ido de regreso a lo que fue en el tiempo de Manasés, el tiempo de Amón, con Joacim. Entonces, en vista del gran desorden, el gran caos que Habacuc ve, se queja delante del Señor. Pero antes de quejarse, él ha estado orando, ha estado clamando al Señor para que algo suceda, para que el Señor intervenga y que ponga orden a todo aquel caos. Veamos lo que tenemos en los bosquejos en cuanto a la idea, bueno, lo que ya podríamos llamar idea exegética, es decir, lo que derivamos del estudio, pero que le hemos llamado el resumen. Habacuc se queja por el silencio divino a su clamor y cuestiona tener que experimentar dificultad sin que Yahweh haga nada. Su conclusión es que la prevalente pecaminosidad impide la eficacia de la ley y su justicia, y la impiedad predomina. Bueno, esa fue la experiencia y lo que Habacuc dijo en esos primeros 4 versículos. ¿Cuál es la idea o la aplicación para nosotros? Bueno, cuando agobiados por la corrupción de nuestra sociedad, acudamos a Dios, aunque la respuesta tarde o no comprendamos por qué Dios permite el caos o la justicia está ausente. Persistamos en nuestro clamor. Versículos 1 y 2 de Habacuc. Dice así el profeta: ¿hasta cuándo, oh Yahweh? He clamado, pero tú no oyes. Te grito violencia, pero tú no salvas. ¿Por qué haces que yo en aflicción vea aflicción y el agravio tú miras? Así, robo y violencia están delante de mí y hay pleito y la contienda se levanta. Es evidente que el profeta está agobiado por la situación social en su país
la cual se complica ya que ha estado clamando al Señor, pero no ha tenido respuesta. Dice ahí la carga que dio el profeta Habacuc, el profeta. El término profecía que Reina Valera tiene es literalmente, como ven en la traducción literal, carga. Y se describe una carga, la razón por la cual Habacuc la llama carga es porque es algo amenazante contra la nación y es algo que pesa mucho en el profeta. Él está cargado. Vimos algo de carga ayer, pero esa carga era una molestia para las personas que en tiempo de Sofonías estaban observando los rituales de los días festivos que el Señor había prescrito allá en Levíticos. Para ellos eso era una carga, pero esta carga de la cual Habacuc habla es la carga que tiene con el desorden y el caos que se está suscitando en su nación, en su país, y sin embargo, nada parece que suceda en cuanto a la intervención del Señor. Él está cargado, es un gran peso que él tiene, es gravoso para él tal cosa. Entonces, él le pregunta al Señor, ¿hasta cuándo, oh Yahweh? ¿Hasta cuándo? Y dice, he clamado. Habacuc tomó la iniciativa de conversar con Dios. Y esa es la particularidad de este libro. Se desarrolla de una forma de diálogo. Habacuc inicia el diálogo en vista de esa situación caótica. Él inicia el diálogo, el Señor le contesta y luego Habacuc responde al Señor y una vez más el Señor responde ya al final. Entonces Habacuc ya da a entender que él ha entendido lo que el Señor está haciendo. Habacuc tomó la iniciativa en conversar con Dios, pero fue en forma de queja, a raíz, como dije, de la crisis que se estaba viviendo en Judá. La preocupación de Habacuc iba más allá de las dificultades y del efecto en la población. El gran problema que él veía era que la ley del Señor estaba siendo violada sin que él, es decir, el Señor, hiciera algo para que la situación no continuara. El problema entonces para Habacuc era el aparente silencio divino. Es como cuando usted está orando y ora más, y ora más. Pasan las semanas y los meses y parece que el Señor no contesta. Nada sucede. No tenemos idea de cuánto tiempo Habacuc había estado clamando al Señor. Pero evidentemente algún tiempo ya, porque dice, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más, Señor? He de continuar clamando. Ya lo he hecho, pero tú no oyes. Tenemos en la Biblia ejemplos de otras personas que tuvieron situaciones similares. Job, por ejemplo. Job, con toda la gran dificultad que tuvo, se preguntaba por qué era que el Señor estaba enviándole tal y tal cosa. En los salmos, hay muchos de los salmos que son salmos de lamento. Salmos en los cuales la persona expresa
su lamento por todo lo que está sucediendo y que al parecer el Señor no contesta. El libro de Lamentaciones, que se escribió a raíz de la destrucción de Jerusalén y del templo, que obviamente había sido después de Habacuc. Es un libro en el cual el escritor clama al Señor para que Él restaure lo que Él desea que vuelva a ser Jerusalén y Judá. He clamado, y luego dice, pero, la segunda línea, pero tú no oyes. Te grito. Es prácticamente un sinónimo de he clamado en ese versículo. El desesperante drama continúa con Habacuc alzando su voz al Señor con un tono de alarma. La alarma es de violencia. Eso es lo que él le grita al Señor. Violencia. Mira, Señor, cómo están violando tu ley. A eso es lo que se refiere cuando él habla de violencia. Sí incluye, desde luego, la violencia de la cual hoy nos quejamos nosotros, tanto en este país como en tantos otros lugares del mundo. Sí, incluye esa clase de violencia. Pero, por sobre todo, es violencia en contra de la ley del Señor. Acordémonos de que la ley de Israel, la ley en Judá en ese tiempo, era el Torah, la ley del Señor. Esa era la constitución bajo la cual este país, esta nación, debería de regirse. Esa era la ley que estaba siendo violada. De manera que cuando alguien robaba, o alguien mataba, o alguien mentía, o alguien hacía trampa, todo eso ya estaba prescrito en la ley del Señor, que no debería de ser así. De manera que directamente es violencia en contra de la ley del Señor, por lo que él le dice al Señor, tu ley está siendo violada, pero tú no salvas, tú no provees la manera en que todo eso no continúe y que las personas que están siendo dañadas con esta violencia puedan recibir tu bendición, tu ayuda. De manera que el énfasis es violencia con una conducta pecaminosa y que va en contra de las estipulaciones divinas. Ezequiel acusa a los sacerdotes que han violado la ley del Señor. Es más o menos el mismo tiempo cuando Habacuc está predicando que Ezequiel también está. Están en dos lugares diferentes. Bueno, en realidad Habacuc está en el área de Judá, de Judea, pero unos años después, ya cuando se lleva a cabo la llegada de los babilonios, Ezequiel es uno de los que es llevado cautivo, de manera que el libro de Ezequiel fue escrito ya en Babilonia. Pero Ezequiel dice, viendo lo que está sucediendo allá en Judea, cuando todavía no ha sido destruido el templo, dice él, en Ezequiel 22:26, esa es la referencia, 22:26. No voy a tomar tiempo para buscarlo en la Biblia, pero ustedes pueden anotarlo. Y lo que él dice ahí es que acusa a los sacerdotes de violar la ley del Señor. Y esa violencia fue lo que predominó en tiempos de Noé y a lo que Dios respondió, ¿cómo? Con el diluvio.
Y ahora el Señor va a responder con lo que un poco más adelante él le contesta a Habacuc. Entonces la violencia transgrede contra Dios, contra los hombres. Habacuc, angustiado por el silencio de Yahweh, le dice, tú nos salvas. ¿Qué sucede, Señor? Eso es lo que él quiere que el Señor le conteste. El verbo salvar, desde luego, y sus derivados indican la provisión de amplia o suficiente alivio de la zozobra, del apuro o de la pena en la cual se encuentran. Y el alivio del que Habacuc se queja que Yahweh no ha efectuado tiene que ver tanto en lo nacional, obviamente todo Judá, como en lo personal. La aflicción producida por un pueblo que ignora la ley y que asedia al mismo Habacuc. Obviamente, él es parte de la nación, él vive en esa área, en Jerusalén, y lo que está sucediendo a su alrededor de una forma u otra le afecta a él. De manera que el alivio que él desea no solo es para sí mismo, sino que para la nación en general. El tono del profeta entonces fue uno de queja. Cuando se percató de la forma corrupta como el pueblo estaba funcionando. Pero entonces, esto es importante, su reacción fue ir ante Dios para encontrar solución y respuesta. Si bien es cierto, lo hizo quejándose, pero él fue al Señor. El ministerio de Habacuc fue durante el reinado, como dije antes, de Joacim, despuesito de la muerte de Josías. Josías murió en el 609, de manera que casi inmediatamente después de eso, Habacuc apareció en la escena. Y ese fue el tiempo cuando Jeremías acusó al pueblo diciendo esto. Escuchen, Jeremías capítulo 7, versículos 8 y 9. Ya he hecho referencia a este capítulo en varias ocasiones. Capítulo 7 y 26. El mensaje a la salida del templo, a la puerta del templo. Esto es lo que dice en los versículos 8 y 9 Jeremías. Vosotros confiáis en palabras engañosas que no aprovechan y esto es lo que está sucediendo ahí en el Judea, y por la razón por la cual Habacuc se queja, confiáis en palabras engañosas que no aprovechan para robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificios a Baal y andar en pos de otros dioses que no habéis conocido. Eso es lo que está sucediendo y por lo cual Habacuc se queja y su contemporáneo Jeremías lo define, lo especifica claramente. Entonces, en la zozobra de aquella situación, Habacuc buscó a Yahweh y clamó a él. Sin lugar a duda, la sociedad en que vivimos hoy ha llegado a un punto en el que la corrupción, degeneración a todo nivel se han hecho sentir violentamente. La experiencia de Habacuc se limitó a los sucesos en Judá, porque eso era lo que él conocía. De eso se podía él percatar. Pero en nuestra época, con la tecnología y los medios de comunicación, la mayoría nos percatamos de que no solo en Honduras, y no solo en Centroamérica, y no solo en Latinoamérica, sino que prácticamente en todo el mundo la situación ha llegado a ser una de absoluta corrupción, degeneración, violencia y todo otro adjetivo que usted pueda utilizar para
hablar de ello. En otras palabras, existe una erosión de la fibra moral. Faltan principios y valores que dirijan a las personas en su actuar. Gobernantes del sector comercial y empresarial son motivados por la satisfacción y el interés personal, la desintegración familiar, la proliferación de la inmoralidad, la irresponsabilidad del empleado, la desaparición de absolutos y la orientación al relativismo ético y moral hacen del mundo un caos. Ahora, el creyente en Cristo es acosado continuamente, diariamente, a todo momento por estas cosas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Es la pregunta, como creyentes. Habacuc nos enseña que acudamos al Señor para buscar su intervención. Nuestras oraciones y clamor a Dios no necesariamente van a producir un giro que le dé vuelta a la presente situación, porque el Señor ha anunciado ya en su palabra que la decadente progresión continuará a medida que nos acerquemos al tiempo de la manifestación de Cristo. Pero a la vez, el Señor nos indica que debemos orar para que podamos desarrollar nuestro ministerio y testimonio con cierta medida de tranquilidad. Este pasaje sí quiero leerlo. Primera de Timoteo, ustedes lo anotan, yo lo busco para leerlo. En la primera epístola a Timoteo, capítulo 2, los versículos 1 al 4. Dice Pablo, interesantemente, Reina Valera no dice esto, pero lo que dice es, por lo tanto, es algo que encontramos en Habacuc en varias ocasiones. Por lo tanto, en vista de lo que has estado diciendo ese Pablo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en evidencia. Y noten el propósito. No que el Señor le va a dar vuelta a todo lo que está sucediendo en el mundo hoy día, porque como hemos dicho, Él ya nos ha dejado saber que va a haber decadencia continua. Pero el propósito es para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Quizás honestidad ahí debe ser mejor. Integridad, la traducción. Esto es bueno y agradable delante del Señor, de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De manera que debemos de orar, no para quejarnos necesariamente, no porque vamos a orar para que el Señor le dé vuelta a todo esto y lo ponga en orden ya. No, Él tiene su tiempo cuando lo va a hacer. Pero para que nosotros podamos vivir de tal manera que podamos continuar con el ministerio que Él nos ha encargado. Porque Él desea que todos los hombres, que muchos vengan a arrepentirse. Y la forma en que esto puede llevarse a cabo, obviamente, es que ellos escuchen el mensaje del Evangelio. Y ese es nuestro trabajo. Con todo eso, el creyente debe de demostrar su dependencia y total confianza en que es Él, el Señor, quien puede proveer la solución y las respuestas, aun cuando éstas no lleguen de inmediato. Entonces, cuando agobiados, acudamos a Dios aunque la respuesta tarde.
En segundo lugar, cuando agobiados, acudamos a Dios, aunque no comprendamos el porqué del problema. En el versículo 3, Habacuc repite violencia y agrega otros 5 términos que magnifican la complejidad del problema. Dice, ¿por qué haces? La primera pregunta fue, ¿hasta cuándo? Y ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué haces que yo vea aflicción y el agravio tú miras? Así, robo y violencia están delante de mí y hay pleito y la contienda se levanta. Dice, tú haces que yo vea aflicción. Tú me permites, haces, mientras me tienes en esta tierra, en este país, en este lugar, tú me estás haciendo ver todo lo que está sucediendo, la aflicción de los muchos que son atacados, acosados por la violación de la ley. ¿Por qué haces que yo continúe viendo esto? Y a la vez, el agravio tú miras. Es decir, yo estoy viendo la aflicción y tú, oh Señor, tú estás viendo también, estás observando, te has percatado de todo el agravio que esa aflicción, esa violencia ocasiona. Como resultado de eso, dice, y eso es lo que nos introduce la palabra así, el resultado de que yo estoy continuamente viendo la aflicción, tú la estás observando, no está escondida de ti, así que así robo y violencia están delante de mí. Yo estoy viendo esto todo el tiempo. Ese es el resultado para mí en lo personal, pero para la sociedad en general, la última parte del versículo, y hay pleito y la contienda se levanta. La palabra pleito se refiere a una demanda legal. No es cualquier pleito esta palabra en el hebreo. Es una demanda legal. Es cuando se va a la corte con el abogado ante el juez. De manera que las gentes en ese tiempo estaban, a causa de todo el agravio, la aflicción, el robo, la violencia, entonces habían pleitos, habían demandas, las cortes estaban llenas, por decirlo así. Pleito se refiere a eso, y la palabra contienda involucra el confrontamiento entre las dos partes sin que el altercado necesariamente sea legítimo. Es como dos personas que van al juzgado, pero que en realidad no hay razón para hacerlo, pero están peleando de todas maneras. De manera que era un desorden completo. Habacuc vio pleitos y contiendas por doquier. Consideró necesaria la reprensión de parte del Señor. Pero ya que eso no se llevaba a cabo, en desesperación se queja y dice, ¿hasta cuándo? Y luego dice, ¿por qué? No entiendo. ¿Por qué habría el Dios santo, perfecto, omnisciente, consciente del agravio de todo aquello, tan solo continuar como testigo de la insoportable situación sin intervenir en ella? ¿Por qué? Todo creyente agobiado por la corrupción, sin lugar a duda, se ha hecho y ha puesto delante de Dios esas preguntas. Nuestra situación, viéndola desde el punto de vista de la Biblia, no es diferente de la que Habacuc confrontaba.
la presencia de abierto y continuo pecado en la comunidad, en la sociedad en general, es difícil para el verdadero creyente soportar, en cualquier época que sea. Además, es incomprensible, y eso es lo más difícil para nuestra mente finita, es incomprensible ver que eso se perpetúe sin que el Señor intervenga para ponerle fin. La continuidad del pecado alrededor nuestro y que el que lo practica permanezca impune da lugar a que esos efectos de ese pecado tengan efectos, valga la redundancia, eso tenga efecto en otras personas. Entonces la discordia también hace permanente la aparición del pleito y contienda, que hoy obviamente lo vemos y lo experimentamos. No solo vemos aflicción y agravio, también sentimos el efecto, porque al fin y al cabo estamos aquí en la tierra, estamos rodeados de estas situaciones y de una forma u otra esas situaciones nos tocan en lo personal. Cuando algo de esto se produce y tiene efecto dañino en nosotros y que pesadamente nos agobia, se nos hace difícil, humanamente hablando, comprender su razón y nos preguntamos por qué es que el Señor lo permite. Pero tanto la experiencia personal de Job como lo que Habacuc confrontó y que afectó a todo justo que quedaba en Judá, que no eran muchos obviamente. Todo eso nos enseña que el hombre no tiene el derecho de preguntar a Dios el porqué de las cosas. La respuesta de Dios, que vamos a ver, indica que detrás de todo lo que Él causa o permite está la realización de su plan. Ese fue el gran problema de Job. Preguntar por qué. Ni él, ni ninguno de nosotros, ni Habacuc, tenía esa prerrogativa. Si hay alguien que no tenía por qué sufrir la violencia y los efectos de una actitud pecaminosa contra él, era el Señor Jesucristo. Sin embargo, en los evangelios varias veces leemos estas palabras: es necesario, indicando que como parte del plan divino hay sucesos que tendrán que ocurrir. Es necesario. Se refiere a sucesos acerca de los padecimientos de Cristo a manos de hombres pecaminosos. Permítanme leer un par de versículos. Lucas capítulo 9, versículo 22. Versículo 21. Él, hablando de los discípulos, les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo cuidadosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Es necesario. Y algo similar en Mateo 24:6. El creyente entonces, en el agobio del pecado que lo rodea, o aún en el sufrimiento de circunstancias que personalmente son imposibles de controlar, debe acudir al Padre, no quejándonos, ni intentando encontrar respuesta al por
qué de la dificultad, sino que solicitando fortalecimiento y paciencia. Cuando agobiados acudamos a Dios, aunque la respuesta tarde. Cuando agobiados acudamos a Dios, aunque no comprendamos el porqué del problema. Y en tercer lugar, en el versículo 4, cuando agobiados acudamos a Dios, aunque la justicia parezca haber desaparecido. Noten el versículo 4. Por tanto, en vista de lo que está sucediendo, Señor, en vista de que todo este caos se ha perpetuado y continúa día a día, yo lo estoy viendo, tú te has percatado de ello, lo observas y lo miras, pero no hace nada. Por tanto, la ley se debilita y nunca sale la justicia, pues el impío rodea al justo, por tanto, la justicia sale torcida. Habacuc procede a una conclusión. Siempre que veamos ese por tanto, es una conclusión basada en lo que se ha dicho anteriormente. Clamar y sonar la alarma, ¡te grito, violencia! No resultó en nada para Habacuc. Por tanto, en vista de la permanente situación, dijo Habacuc, la ley se debilita. Esta ley, como dije anteriormente, era la Torá, lo que el Señor había dado por medio de Moisés para que fuese la constitución por la cual el pueblo habría de regirse. Y esa ley estaba siendo, de acuerdo a lo que Habacuc razonó, estaba siendo debilitada. La ley que Dios dio a Moisés habría de regular el funcionamiento de la sociedad, tanto la relación entre el pueblo y el Señor, Yahweh, como también la relación entre las personas de la población. Si hay algo que quisiera que se acordaran al pensar en términos del libro de Levítico que tuvimos por Zoom, es que en ese libro se nos indica que no había absolutamente ningún aspecto de la vida diaria de las personas que no debería de estar sometido a las leyes específicas allí estipuladas. Prácticamente todo aspecto de la vida de las personas está especificado en cuanto a cómo se debe de conducir. Y las consecuencias de las que la ley de Dios advertía no estaban siendo experimentadas por el que ignoraba esa ley. En otras palabras, alguien hacía algo erróneo, violaba esa ley y al día siguiente lo volvía a hacer y al día siguiente lo volvía a hacer y nada le pasaba. Y eso era lo que molestaba a Habacuc y no entendía por qué. Lo que pasaba por justicia era la ejecución de la voluntad de una sociedad corrupta y apartada de Dios. Eso era lo que estaba sucediendo. Dada la caótica situación, entonces, en que se vivía, sin que el dador de la ley interviniera para reprender o castigar a los violadores, la ley, entonces, en la forma en que lo interpretaba Habacuc, perdía fuerza, tanto para dirigir y regular el movimiento de la sociedad, como para castigar o recompensar. No había fuerza en esa ley. Dijo Habacuc, nunca sale la justicia. Y añadió, cuando sale, sale torcida. Suena como siglo XXI, ¿no? Nunca sale la justicia.
es decir, el resultado equitativo que normalmente se esperaría, generalmente estaba ausente. Y esto de que la justicia sale torcida, por otro lado, es cuando se daba algo que supuestamente hacía justicia, pero que en realidad era una perversión de lo que Yahweh demandaba en su ley. Todo al revés. Inconsecuente. La evidencia de una ley debilitada y de una justicia con un resultado frustrado. En vista de eso, Habacuc presenta ante el Señor el reclamo que el impío rodea al justo. Dice, el impío rodea al justo. Ahora, ya hemos hablado de esta palabra impío, sencillamente es la designación para el que conduce su vida en oposición a la santidad y rectitud divina. En contraste, justo designa al que reconoce la santidad del Señor y autoridad de Él y se conduce en obediencia. Ahora, la idea de rodear tiene que ver con la abundante presencia de otros que puede ser de una forma amigable, unos amigos que rodean a una persona o para ofrecerle apoyo o, como es el caso en este versículo, de una manera hostil. Los impíos rodean al justo y eso es lo que está protestando, algo de lo que se está quejando a Habacuc, algo que ha venido a ser el resultado de que la justicia no salga y que cuando sale torcida. Ese es el resultado. El impío rodea al justo. El violador de la ley tomaba ventaja del que deseaba cumplirla y lo que pasaba por justicia era una corrupción de ella, como dijimos. Hoy no podemos ignorar la situación en las sociedades que tradicionalmente se han declarado o se han identificado como cristianas. La corrupción y degeneración a todo nivel, como hemos mencionado, son muy evidentes. La tradición de una religión muerta, sin pertinencia a la vida diaria, impide que las personas tomen en serio el mensaje de Dios revelado en la Biblia. Las leyes han sido tergiversadas. El movimiento hacia la secularización y un sentir divorciado de lo que se considera restricciones anticuadas aportan al avance y a la influencia de una sociedad hedonista. La sociedad claramente se conduce totalmente aparte y contraria a la voluntad divina expresada en la Biblia. La justicia está ausente. Ante una situación como esta, preguntamos una vez más, ¿qué ha de hacer el que cree en Dios y que desea honrarle y servirle? Tomemos ejemplos de la misma Biblia. Pablo, aferrado a la revelación de Dios, persistió en declarar la verdad. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera Corintios, capítulo 2. Versículos 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual
También hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Leí el capítulo 2, versículos 12 y 13. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que en vista, a pesar de la situación de oposición que él tenía, y aún con las dificultades que estaban presentes a aquellos a quienes les estaba escribiendo, los corintios, él habría de continuar realizando el ministerio. Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6, 7 al 9. No os engañéis, pues no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también será. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La situación no era fácil para el apóstol, pero él estaba determinado a continuar con el ministerio que el Señor le había encargado, sabiendo que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si es algo erróneo, si es en contra de la palabra del Señor, bueno, él tendrá su justicia. Pero si como creyentes hacemos y seguimos lo que Él nos ha enviado a hacer, entonces también Él nos va a recompensar. Cuando agobiados por lo que pareciera la impune trayectoria con la que el mundo continúa su curso, y lo que pensamos es la ausencia de la justicia divina, entonces acudamos al Señor, dando siempre a conocer su verdad en palabra y en conducta. Por tanto, no nos desesperemos, más bien acerquémonos, como dice Hebreos, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales que mora la justicia. Es hacia allá donde nos orientamos, aunque ahora tengamos una situación muy difícil. El Señor desea que vivamos como los ejemplos que encontramos en su palabra, como lo que vamos a ver hacia el final del libro de Habacuc. Este hombre comenzó quejándose, pero después de haber conversado con Dios, después de haber entendido lo que el Señor había diseñado, haber entendido su plan, entonces él tuvo palabras de testimonio en cuanto a cómo él reaccionaba. Así es que seamos como Habacuc, y eso lo vamos a ver hacia el final, seamos como un Jeremías, que aunque les dijo que cada vez que hablaba se metía en problemas, pero la palabra de Dios es como un fuego en mis huesos. No la puedo resistir, no la puedo dejar allí. Y necesito ministrar. Bueno, Padre, vemos que a través de los años, aquellos que te han servido se han encontrado en situaciones difíciles, y situaciones que no han podido entender. Pero nos anima a pensar en
La reacción de Habacuc, que aunque inició con una queja, él supo a quién quejarse y a dónde ir. Él sabía a dónde encontraría respuesta. Y es así como en nuestra zozobra muchas veces, en nuestra quizás desesperación, Señor, deseamos acercarnos a ti. Deseamos acercarnos a tu palabra. Deseamos someternos a tu espíritu para que tú nos orientes, nos consueles, nos animes. Bendícenos, Padre, en el nombre de Cristo.